Vídeo reporte, domingo 15 de junio. Vamos con una semana más. Semana, bueno, un tanto, vamos a decir, compleja a la hora de entender calendario económico, porque probablemente haya un factor que se coma todo el calendario económico y es el factor geopolítico. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya hemos visto el conflicto entre Israel e Irán. No es solo Israel e Irán, hay muchas más cosas en juego detrás y esto pues probablemente se coma todo el calendario económico para esta semana, ¿vale? Luego comentaremos un poquito más acerca de este conflicto, aunque quizá considere que sea más importante tenerlo en cuenta a modo de, bueno, de preparativa, a modo de prevención frente al calendario económico. Vamos a hacer un mini repaso, aunque bueno, para vosotros os lo digo ya, estoy preparando un vídeo para YouTube que voy a intentar estrenar hoy mismo, pero claro, lo estoy intentando hacer sin que sea muy extenso y que sea dinámico para YouTube, y es imposible, es casi imposible. Entonces, bueno, para que tengáis un poquito en contexto, el origen del conflicto es por el tema de la ideología y la religión, que Irán, pues evidentemente está gobernado por un régimen chiita, islámico, y de la otra banda, pues están Israel, etcétera, etcétera, pues que no son chiitas, son suníes. Entonces, por ahí la parte de la religión. Después, el tema del apoyo a ciertos grupos armados como en Líbano, como en Gaza, como alguno que otro más, pues que son enemigos directos de Israel, Irán les suministra armamento para que luchen. Luego también, por último, y diría que el de lo más importante, el programa nuclear iraní, que evidentemente pues Israel acusa a Irán pues de intentar desarrollar armas nucleares, aunque Irán lo niega, pero evidentemente hay mucho ahí detrás, ¿vale? Cabe destacar también que bueno, el conflicto no es de ahora, viene de mucho más atrás, y algo que yo creo, bueno, y que es verídico, es que los mercados ya iban descontándolo. Si vemos las opciones, fechas de vencimiento, pues un poco hacia dónde iba todo eso, podíamos prever que a estas alturas iba a ocurrir algo, y ahora pues los medios y todo eso pues tiene que ver bueno, con este tipo de cosas como excusa, ¿vale? Entonces, todo lo que venga provocado por esto no va a ser por la guerra. El dinero ya lo estaban descontando, ¿vale? La guerra esta va a ser una excusa. De momento lo dejo ahí. Ya hablaremos más de esto en detalle. Luego, evidentemente, hay algo que entender, que por eso quería hacer inicio con esto, que es el papel de los Estados Unidos. Evidentemente, aliado histórico de Israel, pues desde 1940 y pico, 50 cerca, y eso, evidentemente, nos va a traer, pues, voy a poner esto un poco más grande, joder, parece bien pequeño. Ahora, eso nos va a traer, pues, claro, ese apoyo militar, ese apoyo económico, todo eso que tenemos pendiente, eh, pues de que entre más en juego, pues va a estar ahí, ¿vale? Y luego por el otro lado, podemos hablar también de socios estratégicos que, bueno, podemos comentar muy por encima, no quiero alargarlo mucho, lo quiero dejar para el vídeo de YouTube, pero bueno, está Arabia Saudí, está Emiratos Árabes, Arabia Saudí no de manera oficial, Emiratos Árabes sí, con Israel, con Estados Unidos, y luego por el otro lado, por el bando de Irán, tienes socios como son China, como son Rusia, y evidentemente pues China en la situación económica que está no se va a meter, Rusia está un tanto debilitado, con lo cual puede quedar ahí un poco al margen, pero bueno, que hay un conflicto mayor todavía que todo eso, ¿vale? Evidentemente la política de Estados Unidos se intentó pues desde el 2015 hacer ciertas cosas, desde Barack Obama, luego Donald Trump, luego Biden, ahora Trump otra vez, etcétera, etcétera. Hay un montón de bases militares que ya controlan pues Irak, ¿vale? Con K, Siria, que ya controlan toda la parte del Golfo, y evidentemente pues esa intervención puede ser casi isofacta de Estados Unidos hacia Irán, ¿vale? Por último, la situación actual pues entra con la guerra de Gaza, entra también pues con, bueno, los ataques directos que estamos viendo ahora, que llevan desde 2024, cuando Irán ataca a Israel mediante drones, y evidentemente pues el riesgo de una guerra regional
la cual pues Estados Unidos le conviene, esa presencia entre el Mediterráneo, el Golfo, etcétera, etcétera. Esas implicaciones, que era lo que venía para poner en contexto todo, pues a nivel mercado energético, el primero, Irán controla sobre todo el estrecho de Hormuz, que es pues, el huequito por donde pasa como el 20-25% del petróleo mundial, y un conflicto mayor va a hacer disparar los precios del crudo, pero al 100%, o sea, segurísimo que vemos subidas en el petróleo. Evidentemente el oro como refugio, todas esas tensiones entre Israel e Irán pues suelen provocar esas subidas, ¿vale? Y luego, evidentemente, las divisas y el mercado, pues dólar siempre tiende a apreciarse en crisis geopolíticas, porque es el dólar. Y si Irán ataca a aliados de los Estados Unidos, pues podría haber sanciones que impacten al mercado global. Y encima le añadimos el factor Trump, que es muy pro sanciones y muy pro aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, bueno, está por ahí. Hay un riesgo, evidentemente, de intervención global, que si se une Rusia y China apoyando directamente a Irán, pues podría polarizar más todavía dicho conflicto, pero lo dudo bastante, ¿vale? Entonces, dicho esto, nosotros ya si nos vamos a la parte que nos corresponde, me pongo aquí un poquito más en pequeño ya, pues vamos a ver qué nos depara esta semana, ya partiendo de ese contexto, ¿vale? Que es muy importante. Lunes no tenemos nada, así que mañana vacaciones. Esperad y tener paciencia porque el mercado va a abrir fuerte. Martes 17 de junio tenemos decisión de tipos de interés para Japón, en el cual se prevé y se espera que se mantengan el 0,5. Después de ahí, pues tenemos también una parte para USD a partir de la apertura de Nueva York, 14:30 horas España, ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas sin ser subyacentes para el mes de mayo. En este caso, una se espera positiva, la otra se espera negativo. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Recordad que estamos viendo datos pasados, o del mes pasado. Miércoles 18 de junio, pues tenemos bastante ajetreo, tenemos el IPC para la libra, en este caso se espera una bajada. Quizá esto pues habrá que ver los motivos, si es un freno económico, si es una regulación por parte de la política monetaria, hay que ver los motivos. Y para el IPC en la zona euro a nivel anual, pues se prevé otra bajada al 1,9. Un poquito pues como el seguimiento de Alemania, el IPC de Alemania, ¿vale? Las mismas cotas. Esto probablemente el euro lo fortalezca bastante, rondando ese 2%, que con que quede al 2 ya estaría bien, no hace falta ir al 1,9, pero es, entre comillas, buena señal, aunque de primeras, pues hay que ver los motivos. Y quizás sea por un enfriamiento, y eso no es tan positivo, y probablemente el euro esta semana pues de movimientos a la baja debido a ese enfriamiento o a esa contracción de la propia economía. Para mí el euro sigue estando bien y a largo plazo sigue estando bien, pero hay que ver si es momento de hacer un retroceso para seguir. Luego nos vamos todo USD, que es realmente importante lo que tenemos esta semana, aunque no debería de haber sorpresas. Subsidio por desempleo, no tenemos nada. Petróleo crudo, no tenemos nada, aunque esto va a ser importante con todo el problema que está habiendo ahora. Aunque realmente esto, pues, bueno, no creo que se vea afectado desde ya. Y luego, evidentemente, a las 8 de la tarde, proyecciones económicas del FONC, comunicado del FONC, decisión de tipos de interés, se mantienen. Y esto me vais a preguntar todos, Dani, ¿lo vamos a ver en vivo y en directo? ¿Para qué? ¿Para qué? No va a haber sorpresas, no va a haber movimiento, no va a haber jaleo, no va a haber absolutamente nada. Entonces, ya veré a ver si hacemos directo o no. Pero no se va a esperar nada, no hay cambios. Sería muy extraño que esto fuera en 4,25 y por contra más extraño todavía 4,75. Con lo cual, los 4,5 se van a mantener y no solamente se van a mantener ahora en el mes de junio, sino que se van a mantener también probablemente en julio, agosto no se van a tocar. Septiembre tengo mis dudas y yo lo veo más de cara a octubre, noviembre, ¿vale? Jueves, día 19, pues festividad para Estados Unidos. Tenemos decisión de tipos de interés para Suiza, que vuelven al 0%. Interesante estudiar esto y cómo afecta a la propia economía. Evidentemente también hay que ver en qué momento está, a nivel de inflación, a nivel de empleo, a nivel de crecimiento, y ver si esto realmente representa algo bueno o algo malo. Comparecencia de Christine Lagarde, la rueda de prensa del Banco de Suiza. Tenemos luego pues más comparecencias. Tipos de interés el jueves para la libra a las 13 horas España. Se espera que se mantengan. Yo esto no sé si será lo más sensato por parte de la libra tratando de seguir expandiendo, pero de momento los mantienen, no los tocan. Subsidio por desempleo no tenemos nada. De cara al viernes festivo para Nueva Zelanda, año nuevo
interesante. 20 de junio, año nuevo en Nueva Zelanda. Pues habrá que comerse las uvas. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que en este caso se espera un poquito positivo. Con lo cual, en líneas generales, vamos a ver, sumado al conflicto geopolítico que tenemos, un USD relativamente fuerte, un oro bastante al alza, un petróleo muy al alza seguramente, divisas un poquito más complejo, no tocaría nada que tenga que ver quizá con la libra hasta la salida de tipos, con el dólar hasta la salida de tipos y alguna que otra cosa más. Vamos a matizar las dos estrellas de manera muy rápida, por darle un repasillo como siempre, a ver si tenemos algo más, pero yo de primeras no pondría ningún trade. Esperaría que se asentase el mercado, a ver cómo se toma este conflicto que está habiendo, porque está siendo potente, y más que lo va a ser, y va a ser una excusa para cosas peores que van a venir, aviso. Tenemos el lunes para Suiza neutro, Canadá tenemos datos negativos, Japón hay tipos de interés ahí, esperaría que saliesen. Cuenta corriente a nivel trimestral y a nivel anual no tenemos nada, y a nivel, un NZD positivo. Quizá un GBP NZD puede ser bastante interesante para esta semana. Ahora lo vemos. Con una libra bastante a la baja, remontándonos a semanas pasadas, y un NZD mejorando un poquito, encima con festividad, puede magnificar todo eso. Encima el IPC de la libra tampoco es que acompañe mucho. Quizá un GBP NZD de esta semana, en corto, puede ser bastante interesante. PIB trimestral, neutro, eso es bastante bueno. El cambio de empleo no es muy... bueno, esto es para Australia, ¿vale? Bien. Australia negativo. La tasa de desempleo se mantiene. En Australia a la baja. Depende contra quién. Contra USD hay que verlo. Banco de Inglaterra, nada. Bueno, el IPC subyacente para Japón. Sube un poquito. Quizá Japón lo veamos bastante bien esta semana. Un GBP JPI quizá caer también con fuerza. Canadá, varios datos aquí, positivo, un poquito negativo a nivel mensual. Y nada más. Vale, pues lo más claro que veo así, dejando un poco que se asiente la semana, es un GBP NZD en corto. Vamos a los gráficos directamente, vamos a ver posiciones y actualidad. Euro dólar evidentemente pues cambiando, no cambiando, retrocediendo y tomando liquidez por debajo de... Uy, no he cogido esto. Vale. Tomando liquidez por debajo de, activando una entrada muy buena. Evidentemente esto yo no lo he tomado, simplemente para orientarnos hacia dónde va y hacia dónde puede ir, y esto probablemente sea muy lógico. Y luego que a partir de aquí pues veamos si rompe o no rompe estos máximos y el euro decide continuar o se mantiene durante toda esta semana por aquí, viéndose fortalecido quizá USD en caso de implementar algún tipo de sanción, algún tipo de cosa. El resto no voy a mirar nada, diría. Los USDs 3/4 de lo mismo, o sea, no voy a mirar absolutamente nada. La libra sí que puede ser interesante. Este es el de la semana pasada. GPCHF de la semana pasada también. GPJPI. GPNZD. Este sí que puede ser interesante contemplarlo quizá en corto. Puede ser bastante interesante. Vamos a ver posibles opciones que hay, porque quizá lo más cercano al precio, quizá tengamos dos opciones: liquidar estos máximos y quizá una posible entrada pues, acorde a ello, o ir a liquidar alguna zona que no haya liquidado ya. Por ejemplo, esta puede ser bastante interesante como primera idea de trade para esta semana, y única, diría. O ya la otra opción es que venga a liquidar por encima de estos máximos, ¿vale? Que habría que contemplarlo en caso de... no lo voy a proyectar, porque estando la semana como está, prefiero tener solamente una corriendo y no tener varias expectativas o varias oportunidades. Con lo cual me voy a quedar con esto como trade de la semana, GBPNZD trade de la semana. Y el resto, evidentemente, pues hay que prestarle cierta atención a un petróleo, a un oro,
aún todo esto, ¿vale? Y ver en qué punto, en qué momento estamos. Pero esto sí que es verdad que hay que hilar bastante fino, y esto vamos a dejar que abra el mercado, que asiente un poco, vemos cómo se está tomando el conflicto, y en base a eso pues nos sentamos y vemos si tomamos decisiones o no. Cuidado esta semana, lo aviso, cuidado esta semana, que puede ser bastante caótica, y no por los tipos de interés, sino porque va a poder más esta semana el sentimiento del conflicto general que estamos teniendo, ¿vale? Dicho esto, trade de la semana, GBP/NZD en corto, y el resto de momento no voy a tocar nada más. Una vez esté el mercado abierto y se mueva y respire, vemos diferentes opciones. Así que nada, familia, vamos al lío. Bueno, vamos con los resultados de la semana 15, bueno, del 15 al 22, mejor dicho. Y de manera muy rápida vamos directamente a Telegram para que vayáis viendo un poquito pues cómo fue la semana. Y este es el reporte que habéis visto previamente. Preparamos toda la semana, varios indicios acerca de USD, acerca de la libra. Pues teníamos un par de detalles que tener en cuenta con todos los tipos de interés de Japón, el IPC de la libra, bueno, todo lo que habéis visto hasta la fecha. Y ahora vamos a lo que interesa. Toma de decisiones. ¿Cómo quedó el tema del trade de la semana en GBP/NZD? Bueno, pues vimos punto de entrada, vimos SL, etcétera, etcétera. Estuve hablando un poquito del conflicto, como habéis visto previamente, he ido actualizando varias cosillas y añado, después del conflicto, un trade un poquito más intradía, con un poco más de riesgo, lo comento previamente, y hago una entrada a mercado en el oro, ¿vale? Evidentemente específico que es alto riesgo, nos paga bastante bien, sí que es verdad que puse un ratio 1:3, pensando que estaba con un ratio 1:2, no me digáis por qué, mi cabeza me jugó una mala pasada, sinceramente, y nos llegó a dar un 2,5 aproximadamente, un 2,4. Dije simplemente que ponía break-even, no es algo que yo haga en absoluto, simplemente la situación lo requería. Yo realmente considero que poner break-even es un atraso, es dar por hecho que no vas a ganar más, con lo cual preguntaros cuántas de las veces que habéis puesto break-even os ha sacado, y si hubierais cerrado el 100%, cuánto más habríais ganado. Pero independientemente de ello, la situación lo requería y el riesgo lo requería, y evidentemente pues nos quedamos a cero. GBP/NZD no llegó a activar todavía, y pues nada, simplemente esto era el 2,4, podrían haber cerrado con un 2% perfectamente, no lo hice, también hay que asumir estas cosas. Y seguimos la semana, eso el lunes. De cara al martes, vemos cómo Japón mantiene tipos, vemos un poquito toda la expectativa acerca de ello. Y aquí pues tenemos diferentes datos, los cuales manifiestan ciertos cambios, ¿vale? El IPC en la zona euro se mantiene, vemos cómo baja el IPC en la libra, aunque no tanto como se esperaba, y esto refleja positivo. Vemos las peticiones de subsidio por desempleo con cierto cambio, y por ahí empezamos a tirar, pues tratar de tirar operaciones, ya que fijaros el visto que nos clavó, y esto es H4 GBP/NZD, que es el trade de la semana que yo dije. Nada, la propia apertura nos llevó aquí, no decidió tomar liquidez, y esto, fijaros, no hubiera sido el trade de la semana, hubiera sido probablemente el trade del mes, pero la vida es dura. De momento estamos a día 18 de junio, llevamos 3 días de semana y la semana a cero. Pero fijaros como cuando vamos entonando y vamos decidiendo un poquito hacia dónde nos vamos a mover, vemos la política monetaria de Suiza como pasa al 0% de tipos de interés, varias cosas también a nivel tipos de interés de Estados Unidos, lo vemos en vivo y en directo, y ahora sí, ese cambio en la libra, pues con esa bajada del IPC después de haber salido ya ciertos datos, el mercado se lo toma bien porque el IPC o la inflación se reduce sin necesidad de reajuste en la política monetaria por otro tipo de cosas que ya expliqué en su momento. Entonces decido darle la vuelta y optar por una compra, evidentemente en temporalidades menores, pero decido optar por una compra después de todo el contexto macro y después de semejante caída que habíamos tenido, como habéis visto, en 4 horas, y el resultado pues simplemente es esto. Y cerramos la semana con un 2%, sumándole pues al total de registro pues más de un 50% de rentabilidad en lo que va de año, y simplemente la semana con un 2%,
con el antes y el después. ¿Qué os quiero decir con esto como conclusión para no alargarlo mucho más? Pues que no necesitáis romper la cabeza en estar todos los días delante de la pantalla buscando el trade ganador y hoy perdéis, mañana ganáis, hoy perdéis, mañana ganáis y así. Al final simplemente es cuestión de tomar buenas decisiones. Y como habéis visto, hay semanas en las que el mercado está un poquito más tambaleante, pero hay otras en las que simplemente llegas, tomas una decisión, te olvidas y se acabó. Y al final, si empezáis a pensar que tenéis una única bala para disparar, apuntaréis siempre mejor. Dicho esto, nos vemos en el siguiente y espero que esto te haya servido. Coméntame, suscríbete evidentemente si quieres seguir viendo contenido como este y vamos a darle caña. Chao.